contactar con Irving Rojas, que es economista del CIDE, para que nos dé una perspectiva sobre este tema. Irving, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal? Daniel y yo. Mira, el primero tiene que ver con los recursos que se han destinado a las entidades federativas para enfrentar la emergencia sanitaria. ¿Tú crees que esos recursos van a ser suficientes o apenas es una pequeña muestra de lo que se necesita para enfrentar esta crisis? No nos Hola, escucha. sí, yo creo que yo sí los escucho. ¿Me escuchan? Un pequeño retraso, pero sí te oímos bien. Ok, bueno, esto de Susana Distancia son los costos que tenemos que pagar, pero Así es. está bien. Yo creo que el anuncio que se hizo hoy hay que ser bien claros sobre qué es, ¿no? Es básicamente sobre presupuesto de salud, ¿no? Y que consiste en esencia en adelantar el, las administraciones, digamos, lo que ya se tenía presupuestado para salud por medio del INSABI a las entidades federativas, ¿no? Lo que se les entregó es lo que les correspondía para los meses de abril a junio, ¿ok? Entonces, digamos, en términos del impacto que puede tener, bueno, es un impacto de corto plazo, pero no es, digamos, una transferencia extra que se le esté dando para afrontar el problema de la pandemia, sino simplemente un adelanto de los recursos que ya se tenían presupuestados para estas materias, ¿no? Entonces ahí no hay ningún, en realidad no es un gran anuncio el que se hizo hoy, simplemente se van a adelantar los recursos igual que se van a adelantar para pagar programas sociales, etcétera. Así es. Creo que estamos aún a la espera de lo que sea realmente un paquete de estímulos fiscales, ¿no? Que es lo que pareciera haber un consenso en la opinión pública y creemos que pues es lo que está pasando en una gran variedad de países. Están implementando programas de gasto y de apoyo al crédito para mantener la liquidez en la economía y para aminorar los posibles efectos de una crisis económica como la que se pronostica que puede ocurrir dado la pandemia del coronavirus, ¿no? Esta estrategia del adelanto de las pensiones de adultos mayores es un pasito más, pero de nuevo es un adelanto y eso quiere decir que se le está entregando dinero que ya estaba presupuestado para darles en los próximos 2 meses. Lo único que se va a adelantar es la entrega, ¿no? Uno esperaría que hubiera medidas más agresivas. De hecho, por ejemplo, hoy Argentina anunció un paquete de medidas fiscales que incluye una transferencia directa de alrededor como de $150 para trabajadores para suplementar lo que no van a poder recibir porque no están trabajando desde hace varios días debido a las restricciones de salir que se implementaron en todo el país, ¿no? En México no se prevén más que los programas sociales que ya están en vigor, simplemente adelantarlos, pero no se prevén recursos adicionales para la gente que tendría que quedarse en sus casas en determinado momento. No lo sabemos aún, ¿no? O sea, no se ha anunciado cuáles son las medidas específicas que se van a tomar y que se van a implementar en el país. Hay una gran variedad de medidas. Esa es una, ¿no? Porque uno pensaría que necesitamos bueno, se debe de procurar mantener liquidez en la economía. Esa es una medida, solamente la de las transferencias directas. Hay otras medidas que se pueden realizar por medio de crédito, ¿no? De permitir que las empresas tengan acceso a crédito y con esto puedan financiar sus actividades. Muchas de las empresas del país dependen básicamente del flujo diario de capital, de capital de trabajo, y esto es una de las estrategias también debería estar enfocada a permitir que haya crédito para estas micro y medianas empresas, ¿no? Otro tipo de medidas que seguramente deberíamos esperar para el futuro próximo tienen que ver con cómo revitalizar y cómo proteger algunas industrias clave que van a necesitarse para sostener digamos, a la economía mientras está parada. Por ejemplo, el más obvio, a veces no obvio para tantos, es la agricultura, ¿no? Necesitamos seguir produciendo alimentos. No todo el país puede pararse de un día para el otro y no puede pararse completamente. La industria de los suministros médicos no puede pararse y tiene que haber una estrategia para apoyar a estos sectores que van a estar en crisis no solamente por no tener
compradores, sino porque probablemente no tengan trabajadores, ¿no? Esta es una característica muy especial de lo que se vislumbra como una crisis por ambos lados por lado de la oferta y la demanda. Si bien Arturo Herrera no tocó el tema propiamente de otro tipo de estímulos, quien sí lo hizo fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él habló de, una vez que se concluya la fase de emergencia, el entonces lanzar créditos para los changarros, para las pequeñitas empresas, alrededor, si no mal recuerdo, 1 millón de créditos. No sé si esto sea suficiente para reactivar la economía o tú lo sigues viendo insuficiente O todavía. la economía popular, por lo menos. Así es, la economía popular necesita también este estímulo. Piensen, mucho se ha hablado de tratar de hacer comparaciones, por ejemplo, con el último referente que tenemos de una crisis económica, que es la crisis financiera de 2008-2009, ¿no? Entonces, estábamos de nuevo en un escenario parecido en términos de incertidumbre. Tenemos incertidumbre que ahora viene por otro lado, viene por el lado de que no sabemos muchas cosas sobre la pandemia, ¿no? No sabremos su tasa, muchas de las tasas de los parámetros relevantes para hacer algunos pronósticos sobre su letalidad, sobre cómo avanza, no lo conocemos. Estamos caminando un poco en un sentido de obscuridad, porque lo que es apremiante ahora es detener el avance de la pandemia o controlarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido no sabemos ni siquiera, no podemos saber mucho hacia dónde, por cuánto tiempo va a durar esta emergencia económica. Y por lo tanto hay que tener pensada una serie de estrategias, no solo una, ¿no? En lo que decíamos en el 2009, algunos economistas lo han llevado que básicamente seguimos una estrategia de kitchen sink, ¿no? Como de echa todo lo que puedas. Pareciera que es de nuevo una estrategia que se va a tener que seguir. Tenemos por un lado la política monetaria, que puede ser efectiva, pero está llegando a los límites de su utilidad, ¿no? Porque tenemos una tasa de interés muy baja. En Estados Unidos se siguió ya, pues, se llevó hacia lo más bajo que se podía tener. Hay cierto espacio para bajar la tasa un poco más. Yo creo que el banco está guardando, creo que puede ser visto como una buena estrategia, el guardar cierto espacio para a lo largo de los meses ir reduciendo la tasa gradualmente. Ese es otro de las políticas que aún quedan. No va a tener mucho más hacia dónde moverse. Y después tenemos una serie de medidas de las que ya hablábamos: crédito para todo tipo de empresas, para empresas grandes que se financian en los mercados de capitales, pero sobre todo para las empresas chicas y pequeñas que dependen sobre todo de financiamiento más convencional, digamos, como los créditos que las empresas pequeñas van y piden en los bancos comerciales, ¿no? Oportunidades para que el gobierno tome parte de los costos de esas deudas también van a ser necesarios, ¿no? La parte de los créditos, esto de los créditos de microchangarro sí es importante, pero no es la única solución. Claro. Muchas gracias, Irving. Es una estrategia. Ahora, pensar un poco. Sí. No, perdón, te estaba cortando, pensé que habías terminado. No, yo decía un poco o sea, estamos en la parte como más dramática de la pandemia a nivel mundial, estamos entrando un poco, estamos entendiendo un poco los efectos que vamos a poder percibir en el mediano plazo en términos económico, pero yo creo que también es momento, a veces no nos gusta tanto pensar en por qué llegamos acá, ¿no? En por qué tenemos una economía se ha propuesto, por ejemplo, que trabaje desde sus casas, y no pensamos en la estructura del mercado laboral, que tiene unas características muy particulares, con más del 50% de las personas, de los trabajadores en el sector informal, ¿no? Que no pueden darse ese privilegio que algunos tenemos de trabajar desde casa. Ha habido argumentos en favor de expandir el gasto en salud, incrementar los derechos los servicios y las cosas que uno puede acceder al sistema de salud pública, pero hemos pasado durante yo creo que los últimos 20 años en un gasto en salud que tiene a lo más 2.5, 2.6 puntos del PIB invertidos en salud. Entonces, ¿cómo podemos pensar en una economía que sea lo suficientemente fuerte para resistir este tipo de choques, cuando a lo largo de bastantes años se han debilitado estas estructuras y estas
estas herramientas que podría tener el Estado para contener este tipo de choques que pues, son imposibles de prever. Gracias, Irving. Buenas noches. El Consejo